Gracias te damos, Padre bueno, Dios de gracia, de amor, de bondad y de misericordia por este hermoso tiempo, Señor, y este hermoso privilegio en medio del cual tú nos permites, Señor, estar en tu casa. Gracias por esa palabra bendita que tú ya desataste para desde ya te suplicamos, Padre bueno, que por favor nos ayudes, papito lindo, para poder transmitir el consejo, Señor, de tu palabra, Padre bendito, y que la misma, Señor, no regrese, Padre bendito, a ti vacía, Señor, sino que antes cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Esa palabra, en el nombre de Jesús, como siempre te lo suplico, Padre, por favor, pon guarda en el labio, Señor, para que lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar, y si fuera necesario, Señor, que venga a exhortarnos, Padre. Aquí estamos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Una vez más sean bienvenidos. Amén. Vamos a continuar con este tema, ¿verdad?, que traemos pendiente como consecuencia de la proclama que nos han transmitido, mis amados hermanos, que es el año de la recuperación. Decimos amén. Y hemos venido hablando acerca de recuperar lo que entregamos por el pecado sexual. Amén. Bueno, ya no voy a hacer mayor resumen, mis amados hermanos, pero nada más vamos a mencionar acá Génesis capítulo 38, versículo 20, la cual es la cita base, ¿verdad?, para el tema, en donde dice: más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulamita, amén, para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces él envió, ahí está claro, ¿verdad?, a recuperar lo que él había dejado. Ya lo vimos según segunda de Pedro y primera Corintios. Prácticamente ahí nos muestra, mis amados hermanos, que si uno tiene algún tipo de problemas porque se somete, ¿verdad? Vamos a bajarle un poquito de volumen a esto. Ahí está. Y aquí está la base en donde la palabra nos muestra las tres cosas, ¿verdad?, que entregó Jacob. Ustedes y yo, repito, ya hemos leído el contexto, ¿verdad? En el contexto, pues la Biblia muestra que Judá, perdón, estoy hablando de Jacob. Judá entrevió a una mujer que estaba junto al camino, dice la Biblia, y la tuvo por ramera. Amén. Luego él, muestra la Biblia, se desvió, se acercó a ella y le preguntó que si quería prácticamente acostarse con él, ¿verdad? La mujer le dice sí, hacen el trato, y luego viene esta cita que está acá y le dice: ¿qué prenda quieres que te deje? Escuchen esto, preguntó Judá. Amén. Y la mujer le respondió que ya sabemos, ¿verdad?, que no era una ramera, sino era su nuera. Amén. Pero él la tuvo por ramera. Le dice: dame tu sello. Ya vimos que otras versiones dicen tu anillo, tu cordón. Vimos también que otra versión dice tu capa o tu manto. Y hoy les voy a hablar con la ayuda del Señor de el bastón. Amén. Y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Y Judá, ¿qué dice, mis amados hermanos? Se los entregó. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos claro, ¿verdad?, que él le entregó esto porque él la tuvo por ramera. Amén. Él se acostó con ella y podemos pensar que este fue el precio del momento, ¿verdad? Luego en la cita que empezamos leyendo, dice que ya es el 38:20 y el otro es 38:18, ¿verdad?, que envió a su amigo para recuperar las prendas que había dejado. ¿Cuáles fueron las prendas? El sello, o el anillo, ¿verdad?, el manto o el cordón y el bastón. Amén. Y luego dice: Judá se los entregó y se acostó con ella y la dejó embarazada. Aquí ya hemos visto, creo que vamos a utilizar esta cita hoy, pero vamos a ir avanzando. La palabra anillo ya vimos que es un sello, ¿verdad? Aquí en las imágenes que voy pasando es el anillo que encontraron del rey Ezequías. Amén. Ahí está el anillo, ahí está la inscripción, y lo que está aquí resaltado en celeste es lo que dice el anillo. Amén.
Bueno, en Primera de Reyes vemos cómo también se falsifica, ¿verdad?, la identidad. Y cuando hablamos del anillo, está claro que estamos hablando de la identidad. Entonces, si algo el pecado sexual, mis amados hermanos, quita o roba o se le entrega, es la identidad. Y como se los he venido diciendo, ¿verdad?, ya uno ya no es conocido por lo que uno es, sino la gente lo recuerda por el pecado que uno cometió. Por eso roba la identidad. Proverbios 5:8 habla de que prácticamente de la persona adúltera o de todo lo adulterado hay que alejarse. Amén. ¿Por qué? Porque mira, acá dice claramente que cuando hay adulterio, mis amados hermanos, lo que está en juego es el alma. Amén. Por eso dice acá: si a causa de la prostituta, lo estoy parafraseando, ¿verdad?, el hombre ha reducido un bocado de pan. ¿Por qué? Porque la prostituta pone un salario, ¿verdad?, y se le paga y ya. Pero la adúltera, lo hemos venido hablando, la adúltera no anda detrás del dinero, no anda detrás del placer, sino espiritualmente hablando, ¿verdad? Anda detrás, dice alguna versión, de la preciosa vida del varón. Esta dice de la preciosa alma del varón. Entonces, habla de varón, pero cuando se está entre un adulterio, mis amados hermanos, lo que está en juego son las almas. Y luego nos muestra Proverbios 6:27, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen. Entonces vamos a entender, ¿verdad?, que una vez una persona esté con algún tipo de pecado sexual, no puede quedar igual. Amén. Bueno, esta cita ya no la voy a leer porque si no me quedo ahí. Y ahora hablamos del segundo, que es la capa o el cordón. Amén. Aquí dice Génesis 38:18, cuando él le pregunta qué quieres que te deje, ella le dice el sello, ya vimos el anillo o el cordón o el manto. Amén. Aquí hablamos claramente de la cobertura. Amén. Cuando nosotros, mis amados hermanos, estamos cometiendo algún tipo de pecado sexual, nos salimos automáticamente de la cobertura. ¿Por qué? Por orgullo, por altivez, porque recordemos, esto fue lo que hablamos de Proverbios 16:18 y Proverbios 29:1. Amén. De que, vamos a ver, esta creo que es la que voy a leer nada más. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, dice, de repente será quebrantado sin remedio. Amén. Explicábamos en un Salmo 91:1 la cobertura, ¿verdad? Y hablamos de la cobertura de alas, que es la cobertura de nuestro espíritu. Hay provisión en la casa. Amén. La cobertura de la casa, que es la cobertura del cuerpo, mis amados hermanos, en donde prácticamente termina uno siendo bendecido también y casi que dueño, ¿verdad? Y luego dice aquí cobertura del manto, de la cobertura del alma. Voy rápido porque quedan 20 minutos nada más. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Amén. Entonces dice acá, volvemos a la cita original, Génesis 38:18. Ya hablamos del anillo. El anillo es la identidad. El pecado sexual roba la identidad o se le entrega. Hablamos del manto. El manto es la cobertura. Pero hoy vamos a hablar del bordón, el bastón, como quieran ustedes decirle. Y dice acá la versión: y tu bordón que tienes en tu mano, y él se los dio. Vean, yo creo, mis amados hermanos, que si yo les pregunto figura de qué es la vara o el bordón, como lo dice esta versión, ustedes saben que es figura de autoridad. Amén. Quería irme por esa línea, dije yo les voy a hablar de la autoridad, pero ya escudriñando un poquito más, ya no tuve una cierta satisfacción, y les voy a hablar, mis amados hermanos, de por lo menos encontré en la Biblia 6, digo encontré porque son la palabra vara entre hebreo y griego se dice de 7 formas diferentes. Pero yo digo esto porque lo que encontré, ¿verdad? Porque con la misma cita, amén, se le dice aquí en la palabra, donde dice la palabra bordón, en la misma cita, diferentes versiones utilizan por lo menos 5 palabras diferentes. Pero cuando vamos a ver el significado, aparece una 6ª palabra, refiriéndose a el bordón, al bastón, a la vara. Aquí vamos a ver cada uno de ellos. Vean,
Entonces, la primera cita dice, la primera versión, mejor dicho, dice, y tu bordón que tienes en tu mano. Amén. La siguiente versión dice, y el báculo que tienes en la mano. La siguiente dice, y el bastón que llevas en la mano. La siguiente dice, y la vara que llevas en la mano. Y la siguiente dice, y el cetro que llevas en la mano. Estos 5 diferentes nombres para lo mismo, podemos decir así, aunque ya cuando vemos los nombres vamos a darnos cuenta que no está hablando de lo mismo. Amén. Son los que utilizan las diferentes versiones para hablar de, vamos a utilizar la palabra vara para tenerlo claro, ¿verdad? Pero repito, cuando vemos ya los significados de la palabra vara o bordón que aparece ahí, dice acá que significa la vara, dice, se utiliza para castigar, pero también es figura de corrección. Entonces yo espero en el nombre del Señor que vayamos entendiendo ya, mis amados hermanos, que sí, que la vara es figura de la autoridad. Entonces cuando la mujer le pide a Judá la vara, prácticamente lo que Judá está entregando es la autoridad. Vean, esto es lo único que quiero decirles en relación a la autoridad. La Biblia habla, mis amados hermanos, cuando habla de autoridad, por lo menos menciona dos palabras griegas, por lo menos. Una es la palabra dunamis, amén, y otra es la palabra exousia, amén. Y está cuando en nuestras Biblias literalmente, textualmente aparece autoridad. Cuando nos vamos al griego, repito, puede ser o exousia o dunamis. Bien, ahorita no lo tengo claro, amén, cuál de las dos es, pero hay una que es, escuchen bien, esto es lo único que voy a hablar de la autoridad, que es una autoridad, mis amados hermanos, que nos dan para hacer, amén, pero la otra es una autoridad que nos dan para deshacer, amén. Por ejemplo, como repito, lastimosamente ahorita se me olvidó para decirle dunamis es para hacer o deshacer, o exousia para hacer o deshacer, pero lo que sí tengo claro es eso, que una es para hacer, es una autoridad para hacer, pero la otra es una autoridad para deshacer, amén. Podemos decirlo así, una es una autoridad para edificar, para plantar, para construir, pero la otra es una autoridad para derribar, para destruir, y necesitamos de las dos. Decimos amén. ¿Por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, hay cosas en nuestra vida. Por ejemplo, aquí estamos hablando del pecado sexual. ¿Qué tipo de autoridad necesitaríamos? ¿Ah? Está claro, ¿verdad? Una autoridad para deshacer. Amén. Amén. ¿Está claro? Uno de estos días les voy a traer así todo completo para que ustedes tengan claro que dunamis para qué es y exousia para qué es. Amén. Entonces, una vez dicho esto, cuando entonces se está entregando la autoridad, se está entregando, mis amados hermanos, la capacidad para poder edificar. Amén. Pero también se está entregando, mis amados hermanos, la autoridad para poder destruir, derribar todo aquello. En este caso, estamos hablando del pecado sexual que nos quiera estar estorbando. Por eso, mis amados hermanos, es que lamentablemente muchos cristianos ceden a este tipo de pecado. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Y está claro, ¿verdad? ¿Por qué no la tienen? Porque cuando se cae en este tipo de pecado, la autoridad se entrega. Por eso hablábamos ¿qué cita era? Oseas 4:11 creo que era, que fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Pero vean esto, cuando se está cometiendo algún tipo de este pecado, está hablando que Judá entregó la vara, y dice que la vara se usa para castigar, pero también para corregir. Entonces, entendiendo esto, ¿creen ustedes que a una persona que probablemente se está deleitando en medio de este tipo de pecado, le va a gustar que lo corrija? Seguramente, mis amados hermanos, no.
Y aquí vayamos viendo ya otro tipo de palabras que la Biblia utiliza para la palabra vara. Dice, utiliza la palabra cetro, y dice que el cetro es para gobernar. Utiliza también la palabra lanza. Vean, aquí encontramos una más, y esta no la traigo yo acá. Y dice claramente que es para lanzar, ¿verdad? Dice que también utiliza la palabra cayado, que es para caminar. Pero miren esto, esto me gusta. Cuando habla del cayado, dice que es un sustento para la vida. Entonces, cuando una persona está en este tipo de pecado, mis amados hermanos, si algo va a estar perdiendo, es el sustento para la vida. ¿Por qué? Porque aquí entrarían las citas de Proverbios que no leímos, que cuando uno no obedece, mis amados hermanos, a los maestros, y está hablando ahí en esa instrucción del pecado sexual, uno termina quedando en la ruina, delante de la congregación, dice, y delante de la comunidad. Amén. Entonces yo creo que acá es demasiado lo que se pierde, mis amados hermanos, tal vez por un momento de placer, por un momento de deleite. Y acuérdense que resumíamos, ¿verdad?, que dentro del pecado sexual está desde el ver y el desear hasta algo tan exagerado como pasa, mis amados hermanos, que es tener relaciones sexuales con los muertos. Amén. Entonces, dentro de todos los pecados sexuales que quepan, ahí esto nos puede quitar el sustento para la vida. Luego dice que significa báculo, castigo, dardo, palo, rama, tribu y vara. Vamos a empezar con el primero, mis amados hermanos, que es la base que traemos. Espero estarme dando a entender. Amén. ¿En qué se va a basar el desarrollo del tema el día de hoy? En ver en las diferentes palabras que las diferentes versiones utilizan para la palabra bordón, que es la palabra de la cita que estamos utilizando. Amén. Entonces vean, pues, cada uno, y si ustedes lo pueden hacer, yo lo hice, pero por el tiempo, mis amados hermanos, ya no les coloqué las imágenes. Cada uno de los nombres que vamos a colocar, cuando miran las imágenes en internet, son diferentes. Todos aparentemente son palos, digámoslo así, son varas, pero no. El nombre les da una identidad que no son los mismos. Literalmente no es lo mismo. Por ejemplo, dice acá un bordón. Dice que es un bastón, pero vean esto, con la punta de hierro. Y vean la característica que da. Y de mayor altura que la de un hombre. Entonces yo creo que aquí con esta pregunta que les voy a hacer lo podemos identificar. ¿Será lo mismo un bordón a un bastón? No, ¿verdad? Porque el bastón normalmente se utiliza acá. Pero miren lo que dice del bordón. El bordón es de mayor altura que la de un hombre. Entonces imagínense más o menos de qué altura tendría que ser un bordón para que lo use yo. Hay de 1.30 para que sea más alto que yo, como de 2 metros, ¿va? Demasiado, ¿va? Por lo menos 1.80, 1.70 por ahí, ya es un palo, vamos a decirlo así, más alto. Pero vean, ¿se dan cuenta la característica? Entonces, cuando se comete, mis amados hermanos, algún tipo de pecado sexual, vean esto, ¿qué es lo que se está perdiendo? El otro significado es persona que guía y sostiene a otro. ¿Qué se pierde cuando se tiene algún tipo de pecado sexual? ¿Qué se entrega? Vean, según este otro significado dice persona que guía y sostiene a otra. Este es un bordón. Y recordemos, mis amados hermanos, que en Génesis capítulo 38 inicia diciendo cuando Judá se separó de sus hermanos. Podemos tomar la figura ahí. Dice persona que guía y sostiene a otra. Ustedes y yo sabemos que Judá no era el primogénito. Judá era el hijo número 4. Entonces muy probablemente sus hermanos lo guiaban. Muy probablemente él tenía que estar sujeto a sus hermanos. Probablemente, ¿verdad? Pero vean acá, si lo tomamos espiritualmente hablando, cuando alguien tiene algún tipo de pecado sexual, lo que pierde es persona que guía y sostiene a otra. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz.
Entonces, ¿qué pierde la persona que tiene algún tipo de pecado sexual? ¿Qué entrega? ¿Entrega algo o se queda igual? No. Pensemos, ayúdenme, por favor. Si cubrimos a nuestros hijos, decimos amén. Pero pensemos, si alguno de ellos tuviera algún tipo de pecado sexual, ¿qué entrega? La respuesta es bien sencilla, mis amados hermanos. A la familia, dice, más o menos. Más o menos, vean. Persona que guía y sostiene a otra. Si nuestros hijos tuvieran algún tipo de pecado sexual, ¿qué están entregando? El sostén, ¿no? El sostén, ahí van. Pero ¿quién sería el sostén? ¿Ah? Los padres. Por eso dije, nuestros hijos. Amén. Porque por naturaleza, mis amados hermanos, no van a ser los hijos los que nos van a estar instruyendo a nosotros que somos padres. ¿O sí? Somos nosotros los padres los que los vamos a estar, como lo dice acá, sosteniendo y guiando. Hijo, hija, no sé si alguna vez ustedes lo han hecho o lo han dicho. Ese muchacho, esa muchacha, no me gusta para vos, como se trate, para usted, amén. ¿Alguna vez lo han dicho? Ustedes lo sabrán. Pero entonces cuando el muchacho, pues pensemos, ya mamá y papá dijo no, pero él dice sí, y no solamente insiste en la relación sentimental, sino que Dios los libre. Estoy poniendo un ejemplo nada más, y esto lo lleva a una relación sexual. ¿Qué está entregando? El sostenimiento, la guía, la dirección de los padres. Prácticamente está diciendo papá, mamá, o sea, literalmente no lo está diciendo, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, sí. Está entregando la instrucción, está entregando la enseñanza, está entregando, volvemos a hablar, la cobertura. Por eso es que me llama la atención que el bordón es una vara, un bastón mayor que la altura de un hombre. Entonces, ¿qué es lo que se está entregando? A aquel que cubre. ¿Por qué? Porque no se le está obedeciendo. ¿Estaría desechando la autoridad de los padres también? Estaría desechando la autoridad de los padres. Amén. Entonces nos damos cuenta cómo no fue cualquier cosa lo que Judá entregó cuando lastimosamente cometió pecado sexual. Y repetimos, él lo entregó. Amén. Pero miren esto, dice que este bordón tiene una punta de hierro. ¿Para qué servía la punta de hierro? ¿Alguna vez han usado un picaflor? Así me dicen a mí, pastor. Ese es un 20 pesos. Un picaflor es un hierro, mis amados hermanos, que uno lo utiliza para recoger las hojas o las flores o la basura, pero tiene una punta y uno la va ensartando, y cuando la ensarta, la basura queda en la punta, luego la tira a la basura. Pues para eso es esta punta de acero. Uno va caminando, recuérdese que aquí dice bastón con punta de hierro y de mayor altura que la del hombre, persona que guía y sostiene. Entonces uno ensarta, sostiene, da el paso, vuelve a ensartar, pero si no tiene el bastón, ¿de dónde se va a sostener? ¿No te entiendo? Es un apoyo. Y si no lo tiene, se cae. ¿Se dan cuenta entonces que sí se pierde mucho con el pecado sexual, mis amados hermanos? Y vean qué es lo que la Biblia dice. En Marcos capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: después llamó a los 12, aquí está hablando de Jesús, y comenzó a enviarlos de dos en dos, escuchen, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevaran nada para el camino. No sé qué dice ahí en la pantalla. Sino solamente el bordón. Entonces dijo, no lleven nada, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Lo único que van a llevar es el bordón. Y cuando yo estaba viendo esto, mis amados hermanos, recibía en mi espíritu que ese bendito bordón es Cristo. Amén, amén. Porque él le dio autoridad y les dice, no lleven nada, solo el bordón,
Y ya vimos que el bordón prácticamente es un instrumento para sostenerse, es un instrumento de apoyo, es un instrumento, mis amados hermanos, para ensartarlo, ¿verdad? Y poder dar el paso. Entonces yo recibí esto en mi espíritu, y ese bordón es Cristo. Entonces, ¿qué entrega uno cuando tiene algún tipo de pecado sexual? Su relación, su intimidad con Cristo. Esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual yo he conocido a varias personas, y uno de estos días, no sé a quién le comentaba acerca de uno, que todo el mundo le decía, no, esa muchacha no. El punto es que él no hizo caso, y como la muchacha era de esas que les gusta dar cuerda, ¿va? Sí, pero a la hora de la hora, ya cuando miraba las cosas en serio, decía no. Entonces este pobre muchacho despechado se fue a tomar cerveza. Y llegó bien borracho a la casa de la muchacha a tirar unos litros de cerveza, a estrellarlos en la puerta. ¿Por qué? Porque la otra no le hizo caso. Les digo algo, después de eso, 2 veces más lo volví a ver. No, una vez, la otra vez fue que supe de él. Cuando lo vi, andaba vendiendo un costal de zapatos. Y saber en qué andará. Después me enteré que se había dedicado a robar. Y nunca más se volvió a levantar. Y todos le decían no, no, no y no. Y no se levantó. Y yo les he contado de él, ¿por qué? Porque él fue el que me empezó a enseñar a tocar teclado a mí. O sea, cuando yo estaba empezando, él ya era un ministro y un excelente director de alabanza. Y después, nunca más se volvió a levantar. Entonces, los sentimientos, mis amados hermanos, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Que aún no están casados, con eso no se juega. Con las relaciones sexuales, con la sexualidad, no se juega, porque la Biblia muestra que esto es como un lo compara, si se recuerdan en alguna oportunidad, hasta les puse un toro ahí en la pantalla, con un toro. Cuando una persona tiene algún tipo de problema sexual, es como un toro cuando mira esa manta de color rojo. Lo único que quiere es ir y satisfacer el deseo. Amén. Pero yo no sé si ya viéndolo desde este ángulo, mis amados hermanos, ¿vale la pena satisfacer un tipo de pecado sexual y entregar a Cristo solo por eso? Recuérdense que la Biblia muestra y dice claramente que ¿acaso podrá el hombre, dice, agarrar los miembros y hacerlos unos con una ramera? Y el apóstol dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque luego también dice la palabra del Señor, porque el que comete este tipo de pecados, hablando de un pecado sexual, fornicación o adulterio o cualquier tipo de pecado, dice, peca contra su propio cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Este que es nuestro, bueno, que es templo y morada del Espíritu Santo, pero también el cuerpo de Cristo. Por eso, mis amados hermanos, es que muchas personas que tienen este tipo de pecado, lo tienen en lo oculto. ¿Por qué? Porque no solamente es vergonzoso, sino también es destructivo. Y el gran conflicto, yo no sé si ustedes logran sentir algo, mis amados hermanos, o es el frío que nos tiene así como congelados, pero el bordón es Cristo. No necesitamos de nada más para ir, y aún dice autoridad sobre los espíritus inmundos y echar fuera espíritus inmundos. Nada más. La pastora hablaba uno de estos días, creo que con los diáconos fue, y les hablaba acerca de la santidad. Podemos pensar, eso es lo que necesitamos. Amén. Santidad, mis amados hermanos. Acuérdense que la Biblia, cuando habla de santidad, ya se me fue el tiempo. Dice que aunque a la persona, así lo dice, sea torpe, pero si anda en santidad, no se extravía. Entonces, ¿cuál es el problema, mis amados hermanos? Que muchas veces pensamos que podemos cometer algún tipo de pecado sexual y como nadie se dio cuenta, ¿qué pilas somos? Mentira. A la luz de la palabra, mis amados hermanos, estamos entregando a Cristo por un momento de placer. ¿Vale la pena? No. Si ustedes y yo bien sabemos que la Biblia dice, apartados de mí, ¿qué dice? Nada podemos hacer, y yo creo que tampoco nada podemos ser. Amén. Entonces, ¿necesitamos bordón? ¿Sí o no?
Necesitamos bordón, mis amados hermanos. Entonces, por favor, mis amados hermanos, no lo entreguemos. Con todo respeto digo esto, por un momento de calentura. No lo entreguemos. El apóstol Pablo decía claramente, yo no soy, decía, como los que dan golpes al aire. Amén. Antes bien, someto y golpeo mi cuerpo. A mí no solamente lo sometía, también lo golpeaba. No sea que siendo yo heraldo, me quede, me pierda, como dice la pastora, no sea que solo sea escalera para que otros se salven y nuestra vida. ¿A cuánto les gustaría un ministerio tipo Moisés? Miren qué tremendo, les voy a poner dos. ¿A cuánto les gustaría un ministerio tipo Noé? Levánteme la mano. ¿Tipo Moisés? Ninguno. ¿Tipo Noé? Tampoco. ¿Ustedes qué quieren? Como Jesús, Señor. Como Jesús, pastor. ¿Por qué les pongo esos dos ejemplos? Porque si tomamos la figura de Moisés, Moisés fue un gran libertador. Multitudes lo seguían. ¿Pero acaso entró a la tierra prometida? ¿Entró o no entró? No. Noé también fue un gran predicador. La Biblia muestra que de 100 a 120 años estuvo predicando. Lastimosamente el mensaje no era creíble por los incrédulos, lógicamente. ¿Era por qué? Va a llover, y nunca había llovido. Pero ¿cuál fue la diferencia entre el ministerio de Noé y el de Moisés? Que Moisés libertó grandes cantidades de gente, pero él no pudo entrar. Y Noé no salvó a ni uno de todos los que le predicó, porque su familia, Dios le dijo, tú y tu familia, pero se salvó él y su familia. La verdad es que no nos mandó el Señor a esto que voy a decir. El Señor nos mandó a predicar y a salvar almas. Pero esto que voy a decir, a esto no nos mandó. Pero yo sé que si les pregunto, ustedes van a decir, sí, sí, pastor. ¿Cuántos no daríamos todo lo que tenemos con saber de que voy a ser salvo? Perdónenme por cómo lo voy a decir. Yo y mi casa. ¿Lo darían todo o no? Amén. ¿Y el vecino? Ay, perdón el pastor, pero con mi casa y yo. O sea, gramaticalmente así está correcto, ¿verdad? Pero bíblicamente no. Suficiente en mi casa y yo, pastor. Por eso digo, ¿verdad? O sea, Dios no nos mandó a eso. Pero de que si nos pusiera a escoger, creo que todos, ¿verdad? Yo y mi casa. Y si es posible, hasta los que son familiares, pero que no son de mi casa, también, Señor, lleva. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos bordón. Ya se me fue el tiempo y les dije que les iba a hablar de 6. Por lo menos ya les hablé de una. Les hablé de el bordón. Ese bendito bordón es Cristo, porque les está dando autoridad y les dice, no lleven nada más. Lo único que necesitan es el bordón. Espiritualmente hablando, un apoyo. Así van a estar firmes. Y venga lo que venga, hasta les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Nos gustaría tener autoridad. Que solamente al pasar ahí y con nuestra sombra los enfermos se salen. Necesitamos este bordón. Mi hermano Jorge le da risa. Necesitamos este bordón entonces, mis amados hermanos. Amén. Necesitamos tener al Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra guía. Él es nuestro sostén. Decimos amén. Amén y amén. Tengo que terminar, mis amados hermanos. Dame una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Hoy hay Santa Cena, mis amados hermanos. Entonces es buen momento para reflexionar.